En este video te voy a explicar el paso a paso de la que en mi punto de vista es la mejor estrategia de trading que existe y que he utilizado por muchísimos años. Esta estrategia me ha hecho entender los gráficos de una forma completamente distinta y que te voy a compartir en este video la configuración que debes utilizar, cómo utilizarla, cuándo sí y cuándo no. Así que toma tu libreta y prepara las anotaciones. Lo primero que tenemos que entender, traders, para utilizar la mejor estrategia de trading es que vamos a utilizar una herramienta gráfica, y esta herramienta gráfica son los retrocesos de Fibonacci. Normalmente cuando tú utilizas esta herramienta por primera vez te van a aparecer colores completamente diferentes, es decir, del lado izquierdo en TradingView o en MetaTrader 5 o en cualquier broker que estés utilizando, sin importar si hagas forex, criptomonedas, acciones, opciones binarias, lo que sea, en todas las plataformas y todos los brokers vas a poder encontrar los retrocesos de Fibonacci. Aunque existen muchas variantes de los retrocesos de Fibonacci, nosotros vamos a utilizar el retroceso de Fibonacci básico. Y cuando tú lo marcas, es muy probable que te aparezca en estos colores o en otro tipo de colores. Lo único que hago yo, mucha atención, es le doy clic, vamos a donde dice configuración, quito estos valores de aquí. Este lo quitamos, este lo quitamos, este lo quitamos y este lo quitamos, y solamente me quedo con estos valores de aquí. Ahora, en el tema del color, todos los pongo de un mismo color. Yo los pongo en color azul, que lo puedes ver, color azul, y solamente dejo en color blanco el valor del 0.618. Muy sencillo, traders. Ahora, ¿de qué nos sirve Fibonacci? Bueno, Fibonacci, ya se los he explicado en otro de mis videos, es una herramienta que nos ayuda a medir hasta qué punto retrocede el mercado en base a un impulso. Es algo relativamente simple. Recuerda que los gráficos se van moviendo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces, esta herramienta nos ayuda a determinar qué tanto ha retrocedido un gráfico en base a un impulso. Es por eso que es una de las mejores herramientas, porque si tú no puedes medir algo, entonces no lo puedes controlar. Pero si tú puedes medir algo de forma precisa, entonces puedes llegar a controlarlo. Y aquí te lo explico. De cada uno de los impulsos que nosotros tenemos en el gráfico, siempre el gráfico va a retroceder. Es parte de la oferta y la demanda. Es por eso que Fibonacci nos va a ayudar a determinar qué tanto retrocede el gráfico en base a un impulso. Es por eso que es súper importante que si tú vas a utilizar esta herramienta de Fibonacci, procures utilizarla en tendencias, ya que en una tendencia es en su mayoría cuando va a ser efectiva. Ahora, súper importante, porque el valor del 618, el 61.8%, está en color blanco a diferencia de los demás. Muy simple, porque este valor del 61.8% de Fibonacci se le conoce como la Golden Zone o la zona caliente. ¿Qué quiere decir? Que cuando un impulso avanza y retrocede al valor del 61.8% de Fibonacci, quiere decir que entonces tenemos un movimiento regular. Estamos entrando en una zona premium. Estamos metiendo una operación perfecta, regular, porque si una tendencia tiene retrocesos más pequeños al 23%, entonces no está teniendo un movimiento regular. Al 38.2 no está teniendo un movimiento regular. Cualquier retroceso de un impulso entre el 50% y el 61.8% lo vamos a considerar un retroceso regular. Es por eso que el color de Fibonacci del 61.8% lo tengo en otro color. Y te vas a poder dar cuenta que muchos de los movimientos que tú puedas identificar en el gráfico van a tener sus retrocesos al valor del 61.8% o del 50%. Por ejemplo, en el euro dólar tengo una extensión de Fibonacci. Podrás darte cuenta que de todo este impulso que avanzó el gráfico, debe de tener un retroceso. ¿Y hasta dónde crees que va a llegar este retroceso? Pues mágicamente, y digo, no es mágicamente porque, como te digo, es algo que podemos medir,
seguir, pero el gráfico retrocede al valor exacto del 61.8% y continúa con su trayecto. Entonces esto nos va a hacer entender los gráficos de una forma completamente distinta, porque mira, el gráfico ahí respetó el 61.8%, pero si yo lo hubiera marcado de aquí para acá, puedes ver que el gráfico está teniendo reacción en el 61.8%. Pero ¿qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera marcado mi Fibonacci en este impulso? Pues que también respetó el 61.8%. Tanto en movimientos cortos como en movimientos mayores vamos a poder utilizar esta herramienta de Fibonacci. Por ejemplo, cuando tú tienes una tendencia, puedes marcar tu herramienta de Fibonacci del principio de un impulso hasta el final del impulso. Y si tú puedes notar que los retrocesos han llegado y han respetado la Golden Zone o el 61.8%, esto te dice que entonces tienes un movimiento regular y puedes utilizar estos mismos principios para tus operaciones en el futuro. En el próximo impulso, yo marco el Fibonacci del principio al final. Perfecto, del principio al final. Y voy a marcar mi punto de entrada en el 61.8%. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito que el gráfico retroceda a llegar a este punto, al valor del 61.8, ahí. Si te fijas, llega al valor del 61.8 y como si fuera magia, lo respeta a la perfección. ¿Por qué este valor es tan importante? Es muy simple, porque eso es lo que hace que una tendencia sea regular. Mucha atención a esto que te voy a explicar aquí, porque te va a hacer entender Fibonacci de una forma mucho más simple. Cuando tú tienes una tendencia y los retrocesos están llegando al valor del 61.8%, ¿okay? Veo que llegó al 61.8, 61.8, 61.8. Esto quiere decir que tenemos una tendencia regular, que existe oferta y demanda en esta tendencia. Entonces tú puedes operar en Fibonacci en el futuro utilizando la misma tendencia de forma regular, siempre y cuando los retrocesos anteriores hayan llegado al valor del 61.8%. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos una tendencia que los retrocesos están siendo mucho más pequeños? Yo marco en esta tendencia, por ejemplo, un Fibonacci, pero me doy cuenta que los Fibonacci no están llegando, es decir, el retroceso no está siendo regular, sino tengo retrocesos pequeños. Todo este movimiento de tendencia, todo este impulso se va a convertir en un solo movimiento y ahora el gráfico tiene que retroceder de todo este movimiento, es decir, en lugar de marcar impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ahora todo esto representa un solo movimiento. Por tal motivo es donde vamos a utilizar las extensiones de Fibonacci y vamos a marcar del principio al final de este movimiento de tendencia, de este impulso, y es entonces donde todavía comencé a entender mucho mejor cómo funcionaba el mercado, porque de toda esta tendencia retrocedía a la Golden Zone y ahora continuaba su trayecto. Y esto me abrió muchísimo los ojos hace muchos años, porque yo cuando entraba a los gráficos trataba de entenderlos de todas formas, utilizando herramientas, utilizando indicadores, utilizando todo, hasta que conocí la herramienta de Fibonacci. Me hizo entender los gráficos de una forma muy simple. Mira, por ejemplo, este de aquí, en el euro con la libra. Yo marco un Fibonacci del principio, mucha atención, del principio hasta el final del movimiento. Marco un Fibonacci, muy bien, y veo, mucha atención aquí, que la Golden Zone está coincidiendo con una zona de liquidez anterior, ¿vale? Donde tuvimos todas estas mechas. Y esto lo estuvimos viendo, te digo, el día de hoy en clase. ¿Y qué es lo que pasa? El gráfico baja a testear esta línea de Fibonacci, la Golden Zone, y es entonces cuando tiene una reacción muy simple. Pero eso no es lo mejor de Fibonacci, sino que si tú entiendes una tendencia, vas a poder utilizar estas herramientas. Mira, a partir de aquí, el gráfico se siguió moviendo
impulso y vuelvo a marcar un Fibonacci y mágicamente ha llegado al 61.8%. Esto es lo que hace que un movimiento sea regular. Fibonacci no es la estrategia, sino que es la herramienta que te va a ayudar a determinar hasta qué punto puede moverse el gráfico en base a un impulso. Por ejemplo, en el oro, me encuentro en el oro, el movimiento actual del gráfico. Si yo marco un Fibonacci del principio al final del movimiento, vamos a ver hasta dónde llega. Y lo podría apostar, mira, exactamente al valor del 61.8%. De verdad, es una locura completamente. Esto me hizo entender los gráficos de una forma impresionante. Ahora, si yo marco el Fibonacci al revés, veo que el gráfico tuvo una reacción en el 61.8%. Entonces vas a utilizar estos valores de Fibonacci para tus operaciones, para meter una operación, para colocar tu stop loss, para colocar tu take profit, y toda tu operativa se puede volver relativamente simple. Pero no se trata de ir marcando Fibonaccis por todos lados. Yo te recomendaría que lo hagas en movimientos que tienen una extensión un poquito más grande. Eso hace que la herramienta cobre mucha más importancia, porque una pregunta que me hacen muy seguido es ¿cuál es la temporalidad que debo de utilizar? Y recuerda que estas herramientas gráficas como Fibonacci, medias móviles, soportes, resistencias, se van a adaptar a la temporalidad a la que tú estés utilizando. Es decir, que los Fibonaccis los vas a marcar dependiendo la temporalidad en la que estés. Se va a marcar exactamente de la misma forma. Mira, aquí acabo de abrir el mismo gráfico, el oro, temporalidad de una hora. Y si yo marco de aquí hasta acá, bueno, el gráfico respetó exactamente aquí el valor del 61.8%. Pero ¿qué pasa si ahora yo marco el Fibonacci en el segundo impulso? Es decir, desde aquí hasta acá, que fue el tamaño de mi impulso. Mira qué es lo que va a pasar, que el gráfico otra vez ha rechazado y ha cambiado de sentido en el valor del 61.8%, sin importar la temporalidad en la que me encuentre. Entonces tú puedes utilizar esta herramienta en cualquier activo, en cualquier temporalidad, en cualquier lo que tú quieras, sin ningún tipo de problema. Entonces te puedo decir que en lugar de darle tanta importancia a miles y miles y miles de estrategias y todos los días estar buscando una estrategia nueva, mejor estudia lo más posible sobre esta herramienta y sobre sus diferentes valores en los retrocesos. Pero yo por lo general lo que hago es saber, veo una tendencia, si la tendencia tiene retrocesos regulares al 61.8%, entonces ¿qué es lo que hago? Muy simple, marco mi Fibonacci, marco mi punto de entrada en el 61.8%, espero a que el gráfico regrese y en ese momento es donde meto mis operaciones. Pero ¿qué es lo que sucede si la tendencia tiene retrocesos pequeños? Bueno, pues que entonces espero a que la tendencia finalice, marco el Fibonacci del principio al final y entonces utilizo las extensiones de Fibonacci. Es decir, espero que el gráfico regrese y en ese momento estoy metiendo mis operaciones. Y la idea de este video, traders, es que pudieras ver de una forma un poquito más amplia cómo utilizar Fibonacci, y esto lo puedes utilizar en cualquier tipo de activos. Entonces, cada que yo abro un gráfico, por ejemplo ahora el euro dólar en temporalidad de 15 minutos, si yo quisiera saber hasta dónde puede retroceder este gráfico, yo lo que haría sería muy simple, marco otro Fibonacci de aquí hasta acá, perfecto, veo que el gráfico ha tenido un máximo anterior en el valor del 61.8, entonces estoy 100% seguro que cuando el gráfico llegue aquí va a tener algún tipo de reacción. Puede ser una reacción mayor, una reacción menor, pero va a tener una reacción porque así se mueven los mercados. Y Fibonacci es algo que nosotros podemos medir y muchas veces los traders fracasan en el trading porque hacen cosas que no pueden medir. Quieren entender si el gráfico va a subir, va a bajar sin ningún tipo de parámetro, pero con Fibonacci al menos vas a poder medir hasta dónde llegaron los movimientos anteriores y con esta información vas a poder utilizarla para saber hasta dónde va a llegar el próximo movimiento. Y de esta forma comenzarás a utilizar, en mi punto de vista, una de las mejores herramientas que existen en el trading y que te pueden llevar completamente al próximo nivel. Si quieres abrirte una cuenta en el broker que yo utilizo para operar Forex, CFDs, oro, criptomonedas, en la descripción de este video tienes el enlace de registro al broker. Y además que sepas que tú puedes utilizar esta misma herramienta
con confirmaciones de order blocks, puedes utilizar confirmaciones de máximos, por ejemplo, marco un Fibonacci, bien, listo, y si veo que a lo mejor este nivel de Fibonacci que yo marqué coincide con algún bloque de órdenes previo, mejores confirmaciones tienes y no necesitas más, solo necesitas esta herramienta para poder tener grandes resultados en el trade. Suscríbete a nuestro canal, deja tu like en este video y dime en los comentarios si te gustaría que hagamos el paso a paso de los order blocks o de algo en específico. Déjame saber en los comentarios y aquí tienes un próximo video para que puedas verlo.